Bienvenidos amigos, este es el consejo del día número 025, soy Fray Nelson Medina. Y nuestro consejo de hoy es, no tengas tanto temor de preguntar. Preguntar, un acto tan sencillo de nuestra inteligencia y de nuestra interacción social. Preguntar. Casi parecería que sobra este consejo. Pero sabes, uno se equivoca de muchas maneras con lo que tiene que ver con las preguntas. Por ejemplo, fíjate que si uno no pregunta, muy fácilmente cae en suponer. Y creo que hemos comentado en otras ocasiones el riesgo de las suposiciones. Cuando uno empieza a suponer a las personas, empieza a imaginarlas y con muchísima frecuencia se equivoca. Una persona que está pasando por un mal momento, una persona que está abstraída en su preocupación o en su angustia, puede parecernos distante y por eso es también muy posible que nos parezca antipática. Fíjate cuánto nos podríamos equivocar en eso. Imagínate lo que es considerar que es antipática una persona que en realidad lo que tiene es una mala situación, que seguramente es incluso temporal. Entonces, cuando uno supone, uno no pregunta. Y cuando uno no pregunta, imagina. Y cuando uno imagina, suele imaginar mal. Ese es un ejemplo típico de por qué es conveniente preguntar. Veamos, veamos un escenario diferente. Supongamos que estamos donde el médico. Nuestras experiencias con los médicos son muy diversas. Incluso cada uno de nosotros supongo que ha tenido experiencia de ser tratado por distintos especialistas y no todos son iguales. Pero hablando de mi propia experiencia, he visto que la gran mayoría de los médicos, en los tiempos que corren, tienen una actitud bastante positiva frente a una pregunta oportuna y respetuosa. ¿Por qué es importante hacer una pregunta en esas circunstancias? Porque al descubrir qué es lo que se quiere con una terapia o qué es lo que se quiere con un medicamento o qué es lo que se quiere con un determinado examen, encontramos una dosis adicional de tranquilidad y de confianza que seguramente va a lograr que tengamos una mayor adherencia al tratamiento, que es el lenguaje que ellos utilizan. Por ejemplo, tienen que hacerme una resonancia magnética. Eso suena bastante preocupante. Tal vez me estoy imaginando, de nuevo el problema de la imaginación, tal vez me estoy imaginando que lo que tengo es un terrible tumor o tal vez me estoy imaginando que lo mío es genético, es irreversible. De la ignorancia no saldrán grandes cosas o si salen grandes cosas, salen en contra nuestra. Puede ser mucho mejor preguntar, siempre que se pueda, cuál es el propósito de este examen. Y tal vez me van a decir, como usted sabe, es necesario hacerle una intervención, necesitamos tener el mapa completo de su situación vascular, de sus arterias y venas. Entonces no se trataba de todo lo que yo me estaba imaginando, no se trataba de nada de eso, era algo diferente. Hacer una pregunta oportuna ayuda. Un último escenario que quiero comentar es el que sucede en el mundo académico. De un tiempo a esta parte se ha generalizado la idea de que preguntar es algo de lo que uno tiene que avergonzarse, como si preguntar fuera denunciar que uno es tonto o torpe y uno es el único que no entiende dentro de la clase. Muy al contrario, mi propia experiencia, tanto como estudiante como después siendo profesor, es que la persona que pregunta es posiblemente la persona que mejor está entendiendo y en todo caso es la persona que mejor va a entender. No tengamos tanto miedo de preguntar. Vale la pena ejercitar nuestra inteligencia, vale la pena enriquecer nuestro conocimiento y sobre todo vale la pena dar pasos en la verdad dentro de todo lo que hacemos. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.